Bienvenido amigo a otro espacio más de Mundo Editorial. Tengo el gusto que repita este set una persona a la que yo admiro mucho por su talento y además porque es una artista en toda la extensión de la palabra. Y estoy hablando de Isabel García Estopiñán, pero más conocida como Isabelita. ¿Cómo estás, Isabelita? Muy bien, sobre todo después de oírte todos esos elogios, que voy a ser muy inmodesta. Muy merecidos. Isabelita nos visita porque recientemente acaba de sacar un segundo libro bajo el sello de Publicaciones Entre Líneas. El primero fue Soy, que fue un poemario que estuvo nominado al Premio de Literatura en Español Carmen Luisa Pinto. Y en esta ocasión viene Isabelita presentando su literatura de narrativa en un sugerente título, La increíble vida de toda esta gente. Háblame un poco de toda esta gente. Toda esta gente conviven con nosotros, son realidad. Lo único que un poco exagerado. El género absurdo al que pertenece el libro es un género que se basa en la realidad un poco distorsionada, un poco exagerada para sacarnos eso que tenemos todos los seres humanos adentro y que a veces no confesamos. Esta irrealidad real que hace tiempo se comenzó a practicar y valga la redundancia, no la practican mucho los autores, los escritores, no sé por qué, porque es un mundo tremendo para explorar. A mí me gusta mucho el humor y me sale solo sin buscarlo. Y entonces yo nunca he sentido eso de que le llaman el miedo a la página en blanco, ¿no? Porque cuando yo veo una página en blanco, enseguida la lleno. Si no es con una poesía, es con otro capítulo o una parte de un capítulo de una de las novelas, o vengo corriendo porque se me ocurre un cuento. Estos cuentos a veces se comienzan a escribir solos, porque yo pienso una cosa y termina en otra. Creo que eso le pasa a muchos escritores. He hablado con ellos y a veces el personaje te lleva de la mano y no sabes a dónde va a parar. Y entonces eso es lo que pasa mucho con estos cuentos falsos, que yo me divierto mucho escribiendo. ¿Cuándo te diste cuenta que podías escribir este tipo de literatura? Porque como bien acabas de decir, los autores no explotan mucho este tipo de literatura, valga la redundancia. ¿Cuándo tú, Isabelita, te das cuenta que sí tienes ese don para escribir este tipo de cuentos? No me lo vas a creer. Yo primero lo hice en guiones para sketch cuando estaba en la secundaria. Cuando tenía 12 años, escribí un guión absurdo por completo. En aquella época los buenos o los mejores, no sé cómo le llamaban, iban a Argelia. Y entonces yo trasladé todo aquello a la época de Cleopatra, Marco Antonio, César. Hice un guión absurdísimo, que aquello fue terrible, terrible. El público, que eran los padres, los alumnos, las carcajadas, pero es que hasta los mismos actores se reían. Tendría yo, creo que 13 años, no sé, estaba en la secundaria y en pocos años. También hice uno sobre las federadas y era una santera que se convertía en federada y primero tiraba los caracoles, después cuando llegaba a consultarse ella estaba con su uniforme. Te voy a hacer un paréntesis para el que no es cubano. Federada, ella se refiere a una organización femenina que existe en Cuba, que es la Federación de Mujeres Cubanas. A eso te refieres. Ajá, y entonces un poco que satirizando aquello que era tan aberrante, ¿no? Pues hice otro sketch y ahí me dijeron que hasta aquí. Dijeron, no dice ninguno más. Tú divides este libro en 5 partes, por llamarle de algún modo, porque están los macacuentos, Leer para creer, La increíble vida de toda esta gente, Cosas que no pasan, y tenemos al final el último cuento. ¿Cómo? ¿Por qué divides? ¿Qué son los macacuentos? Cuentos macabros, precisamente. Es que esos cuentos macabros son muchos de risa.
y para qué llamarle cuentos macabros, es demasiado, no, los macacuentos. Se me ocurrió en el momento que dije, estos son cuentos macabros, pero son macabros, los macacuentos, y le puse los macacuentos. Fue, creo, que momentos antes de enviártelo, que me di cuenta que esa parte no tenía título y le puse los macacuentos. El leer para creer, bueno, es jugar como poeta con la terminación er, porque lo que estás leyendo ahí son absurdos, como ese señor que hay el aviso en el periódico que se pierde con 138 años y se pierde desnudo, cosa que le pasa a muchos viejitos en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Tienen Alzheimer o ya están, y va desnudo en su bicicleta. Todos sabemos que las personas mayores, los hombres, cuando van pasando la edad, los testículos le van creciendo, ¿no? Y entonces se juega ahí con eso porque él salió en bicicleta y los familiares tienen miedo que se le hayan enredado los testículos con los pedales. Con los pedales y la cadena de la bicicleta. Que dentro de este libro y la cubierta, hago paréntesis también para decir que el diseño de cubierta está hecho basándonos en unas viñetas, en unos dibujos que hizo también la escritora y pintora Rosario Solares. Y dentro del libro también vamos a encontrar algunas de las viñetas que Rosario hizo para... Iba a venir hoy conmigo, pero no pudo porque tuvo que irse hacia Los Cayos. Y lo sentí mucho. Ella estaba lo más entusiasmada, pero bueno, tenía necesidad de ir hacia allá. Espero que en otro momento, porque como la increíble vida de toda esta gente ya estaba escribiéndose la segunda parte, que ella venga y me acompañe. Perfecto. En la producción. Sería perfecto. Isabelita, si tuvieras que escoger de todas estas partes de tu libro, estas 5 partes, ¿con cuál de las 5 sería para ti la que más te gusta, la que más, donde tú te sientes más identificada como escritora, como autora? Uy, qué pregunta más difícil, porque cada parte tiene un cuento que es el que más me ha hecho sentir satisfecha. Y si le puse la increíble vida de toda esta gente, es por Sitsenia. Porque hay una cosa, el que se lea este libro no debe leerlo en voz alta porque se va a enredar mucho con los nombres. Entonces Sitsenia es quíntuple. Pero de las quíntuples hijas de Walmunda, es la que el cuento es más largo. ¿Por qué el cuento es más largo? Porque los escritores no escribimos en un orden lógico. Y a mí me salió primero Sitsenia y después Walmunda. Y entonces después fueron Succinia, Soxinio, después Absonia y después Sitsenia. O sea que no... ¡Qué nombrecitos! Entonces cada uno es diferente, pero Sitsenia lo hice en una madrugada, en la punta de la cama donde yo me reía como una boba, porque me salió de adentro así de un tirón. Y eso, cuando eso le pasa a uno, igual que en el primer cuento de los macacuentos Rito, quiere decir que esa es una obra que fue una inspiración divina, que salió completa, pero sin pensar, sin buscar. Fue un parto natural. Muy espontáneo, la verdad. Vamos a un promo y regresamos enseguida. Estamos conversando con Isabelita, Isabel García Estopiñán, sobre este precioso libro que ya está disponible a la venta a través de Amazon. Usted lo puede adquirir y que lleva como título La increíble vida de toda esta gente. Regresamos enseguida.
Y este cuento tiene el nombre Y era verdad. Para que Alerina no sufriera, Girencio se fue de la casa mientras ella dormía. A todos los que se interesaron por su ausencia, ella les informó que él padecía una rara enfermedad y que estaba ingresado en un hospital de la ciudad. No le sacaron una palabra más. Alguien después dijo que lo había visto aquella madrugada caminando con una maleta en la mano, y otros decían que se había montado en un auto cerca del centro del pueblo. A todos les extrañó que un matrimonio de tantos años actuara de esa manera. Fueron muchos los comentarios y las críticas que corrieron de boca en boca, pero pasados algunos años el asunto se fue olvidando. Entonces fue que vino una muchacha a vivir con Alerina. A los curiosos se las presentó como Romaina, hija de la hermana menor de Girencio. En verdad tenía ese aire de familia, pero a diferencia del peludo y tosco Girencio, Romaina tenía la piel tersa y delicada. Era tan frágil como una muñequita de biscuit. Un tiempo después, Romaina comenzó a trabajar como modelo para la escuela de pintura y escultura del pueblo vecino. Alerina la llevaba todos los días, la esperaba y regresaban ya de noche. Así se sucedieron los días y cuando se hizo rutina verlas a las dos juntas, apareció Tualdro, joven, apuesto y lleno de vida. Desde ese momento, dos figuras jóvenes se hablaban despreocupadamente y una mustia Alerina los observaba. Decidieron casarse y que Alerina fuera la madrina. Llegó el día. Romaina caminaba rumbo al altar, más bella que nunca. Tualdro, imponente, la esperaba al lado de una Alerina blanca como un fantasma. De pronto, un disparo interrumpió la marcha nupcial. El resultado de la autopsia reveló lo siguiente: nombre, Romaina Virelva; sexo, mutante; edad, indefinida; motivo de la muerte, ruptura de la aorta por disparo de arma de fuego. Nota: estamos ante un extraño caso de autorregeneración celular. Se constatan en los genitales y órganos reproductivos un cambio no quirúrgico de sexo. De regreso, amigos, en Mundo Editorial, conversando con Isabelita sobre este libro que sale recién del horno, La increíble vida de toda esta gente, un libro de narrativa que se divide en 5 partes. Ya en la primera sección de la entrevista Isabelita nos estuvo abordando sobre este tema. Y ahora quiero conversar contigo sobre lo que está en el tintero o lo que está en el disco duro de la computadora, como dice mi amigo Alfredo Ballester. ¿Qué tienes? Mira, voy alrededor de la página 60, más o menos, no puedo, porque no las he contado últimamente, de una novela que se llama Goma 77. Esta novela llevo mucho tiempo escribiéndola, reescribiéndola, borrándola y rehaciendo. ¿Es el mismo, va sobre la misma línea o otra cosa Nada que totalmente ver, distinta? nada que ver. Son mis memorias, o sea, mi niñez, pero ha sido una catarsis y por lo tanto me ha costado mucho trabajo hasta que encontré mi camino. Va a ser de una técnica un poco difícil, te considero, porque va a haber un para atrás, para adelante, y no, en ella va a haber una niña que habla, que me interrumpe de pronto y hace otra voz. Hace una anécdota o una remembranza, dice lo que recuerda, pero también hay pensamientos íntimos míos, que ahí fue donde empecé a encontrar el camino, ¿no? Porque eso fue un trauma, esa niñez fue traumática y por lo tanto quiero plasmarla, pero junto con ella van muchas viñetas o anécdotas de toda aquella época que les he puesto hasta título, van a formar como parte
una parte de la novela que sin ser los capítulos van a reflejar las mismas cosas de la novela y nos hablan más o menos los aromas de mi infancia, que yo sabía las horas del día que eran de acuerdo a lo que olía. Entonces, los vecinos, anécdotas, muchas hilarantes, que dan mucha risa, otras no tanto. Pero una cosa que sí en la novela hago es que hay momentos muy trágicos, pero también después descansa y vas a una parte que te ríes. ¿Tienes algún escritor tú dentro de la narrativa que te sirve como referencia, o un escritor que te admira, que lees tú con alguna frecuencia o sigues su obra? Bueno, yo no exagero cuando digo que me leo alrededor de 6 o 7 libros al mes. Yo soy una escritora tan voraz que tengo muy buen diente, pero sí, es increíble que personas que no tienen nada que ver con el género absurdo ni con la poesía sean preferidas. Pero bueno, siempre remitiéndome a mi fuente principal, José Martí. Como clásicos. Sí, pero bueno, mis primeras novelas, siendo una adolescente, fueron Cecilia Valdés y Ana Karenina. Decidido. Y Ana Karenina, que ya para una adolescente fue muy fuerte, que tuve que releerme después 2 veces a medida que iba madurando para poder entender en sí toda esa gran tragedia que Tolstói nos cuenta ahí. Entonces, Chekhov me encanta, Dostoyevsky también, admiro mucho a Isabel Allende, a Gabriel García Márquez. Hay tantos de los que he bebido, Benedetti, es que Benedetti incluso hay una escritora que se llama Esmeralda Santiago, que descubrí 3 libros de ella y me encantó. ¿De qué nacionalidad? Ella es, no me recuerdo si es Puerto Rico o República Dominicana. Ella cuenta desde que, y eso me lo leí hace años, desde que ella llega, como 11 años por ahí tenía, la mamá tenía otros niños chiquitos y estaba embarazada, y va haciendo toda esa historia de ella en Nueva York. Y tiene otras novelas que también un poco que se entrelazan con su vida. Con su biografía. Ajá, pero sé que voy a dejar de decir autores importantísimos. No, es como referencia, para saber es que todos me aportan, no es que todos me aportan, sí. Todo. Quiero decirte una cosa, no soporto a Corín Tellado, pero yo tuve una época en que leía a Corín Tellado y como aprendí con ella. Tú sabías que esto que tú tienes aquí se llaman aladares, y decía aladares grises, y salí corriendo para un diccionario a ver lo que eran aladares. Y es esta parte, sobre todo... Siempre se aprende. Yo digo que el que escribe debe de leer mucho. Ese es el consejo siempre cuando llega alguien nuevo a la editorial, que es su primer libro, o que me pide algún tipo de recomendación. Y la recomendación esa es lectura. Por supuesto, beber de esos escritores que son clásicos, pero también leer al amigo que escribe, al contemporáneo. Por eso les recomiendo este libro de Isabelita. La va a pasar muy bien, La increíble vida de toda esta gente, que repetimos, está disponible a través de amazon.com. Ahí entra y pone en el buscador el título del libro y va a pasar usted una agradable hora de lectura, o horas de lectura, porque no se lee en una hora, lo puede ir dosificando. Se me olvidó decirte que aparte de UMA 77, me encuentro escribiendo la segunda parte de este libro y otra novela, pero esta es completamente irreal, que se llama Marina Mare. Esos nombrecitos tuyos. No, lo que hay ahí. Entonces, también es obligado decir que en mi taller, el taller de la imaginación de Isabelita, acabamos de concluir el libro Huarací Ñango, que dentro de poco lo recrearemos a través de uno de estos videos que va a ser diferente, ¿no? Una editorial totalmente diferente, sí, está ahí en fila. Ajá, ya entró en imprenta. Ajá, entonces eso es reciente, un trabajo del taller de la imaginación mío,
Y bueno, la segunda parte de esto, como dije, Guma 77, Marina Mare, y por supuesto muchas poesías, pero no voy a publicar por ahora poesía. Amigos, para nosotros ha sido un gusto conversar con Isabelita y tenerlo usted ahí del otro lado de la cámara viéndonos en este momento. Así que Isabelita, si ya quieres decir algo más antes de finalizar. Ay, como siempre, Pedro Pablo, darte las gracias porque nosotros trabajamos de una forma que, bueno, a veces a mí me da pena, pero tengo que decirlo. Lo llamo constantemente, le paso email, porque entonces eres preciosista, yo también. Y entonces esa liga de dos preciosistas lo que da es que llegue un momento en que nos saturamos. Pero siempre se hace en pos de que la calidad del libro sea la mejor dentro de todo lo posible, de los conocimientos del autor y de los conocimientos míos como editor en este caso. Otra cosa que tengo que decir, aparte de las gracias a Pedro Pablo, darle las gracias a Margarita Polo, porque, ay, cuando leí eso me abochorné y eso es un poco difícil que me pase. El prólogo del libro está escrito por la reconocida periodista Margarita Polo. Gracias a ti, Isabelita. Gracias. Y amigos, ya saben, nos esperamos. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban y mi compromiso es de siempre, esperarlos en un próximo Mundo Editorial.